Gracias por entrar a Pharma Week 2020. Nuestra próxima conferencia es... Única cadena de farmacia con más de 100 sucursales a nivel nacional, 41 sucursales 24 horas y 17 con servicio drive-thru, cercanía y conveniencia a través de Carol App y farmaciacarol.com. Para una experiencia más directa, escríbenos al WhatsApp, llama al centro de contacto o síguenos en nuestras redes sociales. Ofrecemos servicios pick-up y delivery en tus compras, toma de presión y glicemia gratis en todas las sucursales, además de la mayor red de farmacéuticos para garantizar tu seguridad. Farmacia Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. Nosotros somos Padana, una empresa de panilería italiana líder en el mercado. Ofrecemos lo que son las soluciones para las salas limpias. Todos nuestros productos son confeccionados en Italia, tenemos todas las certificaciones y se hace todo a la medida. Somos una empresa dedicada a suplir laboratorios de química, física y biología, toda la parte de los equipos analíticos, cristalerías, plásticos, reactivos químicos, materia prima, la instrumentación en general en equipos de laboratorios, todo lo referente al laboratorio de química, física y biología. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Richard Garavito, subgerente comercial de la empresa Técnica. Hoy les vengo a contar un poco de qué es lo que hacemos como compañía. Técnica, su casa matriz se encuentra en Chile y sus representantes internacionales en toda América Latina. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros formamos parte de un holding que se ha enfocado en los últimos 30 años al desarrollo de servicios y productos de fácil aplicación para industrias altamente reguladas. ¿Cómo lo logramos? Eso lo logramos de la mano de una red de especialistas, acreditados y ubicados en diferentes partes del mundo, todos con experiencia comprobada para apoyar de manera eficaz y efectiva los desafíos de infraestructura y calidad de nuestros clientes. En Técnica entregamos arquitectura y ingeniería de valor, brindando soluciones para proyectos de ampliación, dimensionamiento, asesoría y ejecución de obras para plantas industriales. Vamos dejando de esta manera nuestra huella en la industria farmacéutica latinoamericana con más de 200 proyectos desarrollados que equivalen a alrededor de 750.000 metros cuadrados en planta productiva. Gracias por escucharnos y esperamos que entiendan sus desafíos y que puedan trabajar con expertos.
Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. It's existed for almost 70 years. A passion for development and realization of new ideas and solutions. That is why Feta Compacting is the world's leading provider of integrated solutions for industrial tablet production. Since 2016, the product portfolio has been extended with highly efficient capsule filling machines. More than 5,000 installed machines proves every day that the highest productivity and the best quality match our clients' demands. More than 100 highly specialized service technicians and application engineers provide customers worldwide with access to our entire wealth of expertise. That has turned us from being just a machine manufacturer into a global market leader. Trend-setting, service-oriented, highly skilled. Feta Compacting. Be efficient. Aquí tenemos una breve representación de lo que somos, presentando las líneas Testo para lo que es monitoreo de flujo. Tenemos también Beckman Coulter con el TOC en línea y el contador de partículas en el aire. Maxicine es una compañía italiana desde 1974 dedicada a la fabricación de equipamiento para el acondicionamiento de producto primario, ya sea para líquidos, asépticos o no, sólidos, semisólidos y además máquinas para empaque secundario. PQE somos una empresa de consultoría integral 360, ofreciendo una serie de soluciones para la industria farmacéutica a nivel de cumplimiento, siguiendo estándares internacionales. Nuestro principal negocio es la validación de sistemas computarizados y el tema de integridad de datos. Nuestra empresa Saniagua trajo a esta exposición la soldadura orbital y la inspección endoscópica, con el objetivo de garantizar los montajes de la industria farmacéutica. Bienvenidos a Pharma Week 2020, una expoferia enfocada en la capacitación de la industria sanitaria. 3 días, 15 conferencias a través de la plataforma Zoom. Acompáñanos, disfruta la experiencia. Welcome to Pharma Week 2020. This is an expo fair focused on the training of the sanitary industry. This is going to be for 3 days. We will have 15 conferences, so you don't want to miss this. It's going to be through the Zoom platform, so we hope to have you there so you can enjoy the experience. Muchísimas gracias por la sintonía en esta segunda edición de Pharma Week 2020. Continuamos con el desarrollo de nuestro itinerario y ahora el turno le toca a México de la mano del expositor Julio César Manríquez. Julio César Manríquez tiene licenciatura de químico bacteriólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México. Cuenta con más de 16 años de experiencia en la industria
farmacéutica en empresas nacionales e internacionales en el área de control microbiológico. En el día de hoy, Julio César nos estará desarrollando el tema Monitoreo Ambiental Continuo ISO 5. Recuerden que para cualquier pregunta que tengan durante el desarrollo de la conferencia, pueden escribirla en el chat de Zoom y al final estaremos entonces desarrollándolas en la sesión de preguntas y respuestas. Esta conferencia llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Sartorius a través de sus representantes locales BDC Serrayes. Así que sin más preámbulo, pasamos con el licenciado Julio César Martínez. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, vamos a dar inicio. Muchas gracias por la invitación, por participar en esta charla. Muchas gracias a nuestros amigos BDC Serrayes, una vez más por invitarnos a participar allá en su bonita tierra, en Santo Domingo. Y el motivo de esta charla va a ser hablar acerca de los monitoreos ambientales, de lo que nos pide las reglamentaciones en la industria farmacéutica, pero también vamos a tratar un poquito acerca de los retos que nos estamos enfrentando ahora en la industria. Si tienen alguna duda, por favor, pues como ya les indicaron, es importante que las coloquen en la sección de este chat y al final pues vamos a tratar de darle solución. Para empezar un poquito acerca de los antecedentes, por qué es importante la búsqueda de microorganismos en el ambiente, pues principalmente porque es una de las fuentes de contaminación que tenemos más importantes para nuestros productos, para la producción de nuestros productos. Si nosotros tenemos controladas nuestras áreas en las cuales vamos a realizar la fabricación de estos, pues seguramente también nuestros productos no van a verse afectados por alguna contaminación ajena o inherente al proceso de fabricación, sino que se hayan debido al proceso de una mala calidad de aire. En este caso siempre es muy importante considerar las fuentes de contaminación y la principal, pues inevitablemente somos los humanos, somos nosotros. Por ejemplo, aquí hay un estudio en el cual se ha hecho y se ha visto que un operador que se ha vestido en condiciones asépticas, con un vestido aséptico adecuado, con un uniforme estéril, aún así libera partículas, libera aproximadamente 10,000 partículas de más o menos 0.5 micras de tamaño por pie por hora. Entonces, si se dan cuenta, la cantidad de partículas que se liberan por parte de nosotros es muy alta. Entonces, siempre es importante tener controlados estos aditamentos para que pues, no se dé un salto de contaminación de los microorganismos del medio ambiente al producto. En este caso es importante porque puede causar falsos positivos en las pruebas que se realicen a los productos. Es un peligro evidentemente potencial para el ser humano. El tener este tipo de contaminantes puede ser un producto que esté contaminado y que ejerza cierta enfermedad o potencia un problema de salud para el consumidor. Perjudica la parte organoléptica del producto, es decir, la calidad del sabor y del olor se ven afectados, y esto también tiene que ver con la vida útil, la fecha de caducidad del producto también se puede ver afectada. Y bueno, representa una amenaza sanitaria potencial, ya que invade la producción y a los medicamentos. Entonces es muy importante tener siempre controlados estos medios ambientes donde estamos trabajando. Como les decía, las principales fuentes de contaminación son el personal, los operadores, los analistas, personal de mantenimiento o personal que ingrese a las áreas productivas. Las materias primas suelen ser también un problema, igual que el material de envase, y por supuesto el sistema HVAC, que es el corazón, el que le va a dar el funcionamiento correcto a estas áreas, el cumplimiento a la calidad que requerimos de aire. Es importante que el sistema HVAC lo tengamos nosotros en un sistema ya establecido de mantenimiento, donde se le dé el mantenimiento adecuado a estos prefiltros, a todo el sistema, para que el aire que se suministre a los filtros terminales sea el correcto y el de la calidad adecuada, y estos funcionen de forma adecuada también. La calidad se hace y luego se asegura. Es algo que yo he tratado siempre de inculcar,
¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el laboratorio de control de calidad no hacemos la calidad. Nosotros simplemente damos un veredicto acerca del estado de la muestra que nos está llegando. La calidad en realidad en donde se hace es en el proceso de producción, en el proceso de fabricación. Ahí es donde se genera la calidad y cuando llega a nosotros la muestra, nosotros en el laboratorio solamente emitimos un resultado. Pero este resultado es muy importante que sea muy sólido, que el resultado no presente alguna disyuntiva que haga dudar de él. Y para eso hay que hacernos 3 preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo se hace? El qué hacer, bueno, nos los van a decir las disposiciones o reglamentos internacionales o regulatorios, en este caso las entidades sanitarias, por ejemplo, la autoridad sanitaria, nos van a decir qué debemos de cumplir. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nos basamos nosotros en guías internacionales o en las farmacopeas, en las cuales nos dicen, bueno, tienes que hacer la determinación de microorganismos en el ambiente, pues hazlo de acuerdo a estas metodologías. ¿Y cómo se hace? Ya sería nosotros bajar toda esta información y plasmarla en un documento, el cual va a ser un procedimiento normalizado de operaciones, el cual nos va a decir cada cuándo se hacen los mantenimientos, por ejemplo, cada cuándo hacer los monitoreos, cada cuándo hay que cumplir con ciertas características específicas del producto o de la muestra que estamos tomando, cómo tomar la muestra incluso, y si tenemos alguna innovación tecnológica, ahí también va a quedar plasmada para poder ser visualizada. Ya entrando en materia, ¿qué reglamentaciones nosotros debemos de cumplir o que nos aplican? Bueno, pues hay muchas a nivel internacional en las cuales nos podemos bajar y que nos incumben en este apartado de monitoreo ambiental. Sin embargo, de las más importantes está la ISO, la 14644, que en este apartado habla acerca de la clasificación de las áreas. Es decir, y cómo se van a validar. Es decir, aquí lo que vamos nosotros a considerar es primeramente qué vamos a producir, qué producto vamos a nosotros a fabricar y cuáles son las características que debe de cumplir de calidad. Y a partir de esto seleccionamos el área en la que vamos a tener que nosotros implementar ahí y que debemos de alcanzar estos requisitos y cubrir estos requisitos regulatorios. Después viene la 14698, la cual lo que nos menciona principalmente son las metodologías que hay que seguir. Es decir, aquí se plasman las metodologías que se pueden utilizar para hacer estos monitoreos ambientales de rutina y también las calificaciones de las áreas. Estas 2 ISO son de suma importancia porque prácticamente en ellas son en las que se basan todas las reglamentaciones, por ejemplo, las farmacopeas, se basan en estas 2 ISOs. Entonces es muy importante que las conozcamos. ¿Para qué nos va a servir un monitoreo ambiental? Primero, pues, por supuesto, para conocer la calidad de aire en la cual estamos trabajando y que tiene que ser una calidad acorde a lo que habíamos visto, que sería el tipo de producto que vamos a fabricar. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que, por ejemplo, nosotros tenemos ya resultados. Estos resultados los vamos descargando en una hoja sencilla de Excel y tenemos un gráfico. Y este gráfico nos va a permitir identificar tendencias y pues posibles problemas que tengamos a futuro en esta área. Entonces es muy importante tener resultados y bajarlos a un archivo en el cual nosotros vamos a poder ver tendencias. Decir, bueno, veo que ya estoy teniendo un aumento de microorganismos de tal tipo, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues podemos tomar cartas en el asunto previo a que se nos salga de control y que tengamos un fuera de especificaciones. ¿Qué podríamos hacer? Pues aumentar el nivel de sanitización, es decir, aumentar la frecuencia, es decir, hacerlo más frecuente, aumentar la concentración del sanitizante puede ser otra, e incluso variar al personal que hace la sanitización para ver si esta sería una variable que sea un factor de riesgo para nuestra área. ¿Qué tipo de métodos podemos utilizar o que se utilizan o que están permitidos que no requieren una validación por parte del usuario? Bueno, son estas metodologías que dividimos en 2, que sería la pasiva y la activa. En el caso de la pasiva, pues es la exposición de placa. Si ustedes en sus instalaciones utilizan esta metodología, no tienen problemas. No va a ser un requisito que la entidad regulatoria les diga o un problema para ustedes el que hagan esta metodología. Sin embargo, es una metodología muy antigua y que la verdad presenta muchas desventajas.
hay microorganismos que pueden encontrarse flotando en el ambiente toda su vida y que nunca van a ser contabilizados ni a caer en estas placas y que van a poder visualizarse por esta metodología. Y después, bueno, pues hay muchas vertientes en las cuales pues, pueden verse afectados los resultados al utilizar esta metodología. Por ejemplo, se puede dar la mala manipulación, pueden ocurrir accidentes en los cuales el agar o el medio de cultivo sufra un daño que puede ocasionar falsos positivos o falsos negativos. Este tipo de metodología solamente está permitida para utilizarse en un máximo de 4 horas, de 4 horas y un mínimo de 30 minutos. Esto porque pues, si lo ponemos más de 4 horas, evidentemente el medio de cultivo sufre una deshidratación y ya no va a funcionar para el motivo cual fue diseñado. Entonces, presenta muchas desventajas, sin embargo, si ustedes, les repito, lo utilizan, no van a tener ningún problema. Está permitido usar esta metodología. Sin embargo, existen otras metodologías que pueden ser más reales en cuanto al resultado que se va a emitir, y están las que les llamamos monitoreo activo, las cuales lo que funcionan es por medio de impactación o de filtración. La metodología de impactación, pues, como lo dice su nombre, es impactar el aire sobre una superficie de agar. En el mercado existen muchos equipos que utilizan esta metodología de impactación del medio. Incluso nuestro equipo también funciona con esta metodología, pero además existe otra que está descrita en la ISO, que es la metodología de filtración. Esta metodología de infiltración, no existe algún producto en el mercado que lo haga, el de nosotros sí lo hace, y es una metodología que resulta ser más eficiente. Vamos a entrar a este apartado de cuáles son los retos que nosotros tenemos en un monitoreo ambiental. En general, los monitoreos, lo que nos piden las reglamentaciones internacionales es la búsqueda de bacterias. Tenemos que buscar este grupo importante de microorganismos que son los mesófilos aerobios, en los cuales pueden encontrarse incluso bacterias que suelen ser patógenas. Después, el otro grupo importante serían los hongos y las levaduras. Estos hongos y levaduras tienen mucha importancia, ya que la formación de espora les permite sobrevivir en condiciones un poquito más adversas, y entonces pueden ser una fuente de contaminación difícil de erradicar en las áreas en donde se establecen. Y existen otro grupo de microorganismos que son los virus. Los grupos de microorganismos anteriores que les mencioné son que voy a considerar en este momento como microorganismos clásicos de aislar. Son microorganismos que las normas nos piden que busquemos, que están registrados ya, tenemos que tener ciertas características. En el caso de los virus, son microorganismos que no son contemplados en ninguna normativa, no son requeridos, por así decirlo, para su búsqueda, su aislamiento. Sin embargo, nosotros nos encontramos en una situación muy sui generis que nos ha tocado vivir, en la cual se han dado el salto, enfermedades que les llamamos zoonóticas, que se da el brinco tanto de animales hacia el humano como del humano hacia animales. En este caso ya tuvimos un primer encuentro con este tipo de enfermedades, como es el gripe de la influenza, el cual puede ser de origen aviar o porcino, y que brinca hacia el humano, y que es de mucha importancia para la sociedad. Entonces, este tipo de microorganismos no están contemplados aún en la normativa. Sin embargo, las tendencias hacia donde van hacia donde vamos, es hacia tratar de registrarlos, buscarlos, identificarlos, y que se vuelvan parte ya también de una búsqueda continua de estos, no solo de los microorganismos clásicos, sino también ya de los virus. Ahora, pues, este apartado, pues hay que entrar un poquito en materia de lo que serían los equipos que nosotros tenemos, como Spotify. Después de 30 minutos de música gratuita, viene el comercial. En este caso tenemos dos tipos de sistemas de monitoreos ambientales. Uno que sería el portátil para clasificación de áreas, pues que no son requeridas de hacerlo de forma continua, que sería, por ejemplo, una ISO 7 o una ISO 8 o 9. En este caso tenemos nuestro equipo, el MD8 Airport, el cual funciona con ambas metodologías. Es totalmente portátil y funciona con la metodología de impactación en agar, pero también con la metodología que nosotros tenemos relevante y de innovación, que es de filtración en membrana. Trabaja con flujos y con volúmenes ajustables, y es totalmente portátil. Además, viene totalmente en idioma español.
En este caso, la importancia de las placas que nosotros tenemos con Agar, que es el sistema que llamamos Bactire, es que es un sistema que no permite la manipulación por parte del usuario, y que esto quiere decir que la posibilidad de fuera de especificaciones ocasionadas por falsos positivos está reducida prácticamente a cero. Las placas ya incluyen el cabezal, lo que en otros equipos no ocurre. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes van pasando con otros equipos de un punto a otro, tienen que, además de cambiar el medio de cultivo, sanitizar este cabezal para evitar una concentración, una contaminación cruzada o una concentración de microorganismos previos que no es un valor real de ese punto. En este caso, nuestras placas, lo único que necesita hacer el usuario son 3 simples pasos: sacar la placa y colocarla en el equipo, echar a andar al equipo para que funcione de acuerdo a las características que ustedes requieran, que es de volumen y de velocidad, echarlo a andar. Una vez que se termina, se retira la placa, se tapa y se lleva a incubar. En ningún momento hubo manipulación, que puede ser muy frecuente y que puede ocasionar contaminaciones. Esto es muy importante porque hemos visto que en algunos estudios incluso se puede dar hasta un 15% de fuera de especificaciones, que son debidos a la mala manipulación y no a un valor real de contaminación del área. ¿Qué otra tiene importancia? Bueno, tenemos un estudio de su geometría en la cual se fabrica, lo cual permite que el porcentaje de recuperación de microorganismos sea mucho mayor que con los otros sistemas. Hay un fenómeno que se le llama factor de corrección de Feller, el cual tiene que ver con el número de orificios. Nuestra placa ya tiene integrado el cabezal con 400 orificios, lo que hace que el sistema de corrección de Feller sea prácticamente de cero. Es decir, con otros sistemas ustedes tienen que meter sus resultados a la ecuación de Feller, las cuales va a decir, bueno, pues de acuerdo a los parámetros tú obtuviste 10 UFCs, pero en realidad tu valor que debes de reportar es de 20, por ejemplo. En el caso de nuestro sistema, este factor de corrección es cero. No hay factor de corrección. Lo que ustedes cuentan es lo que reportan. Algo muy importante en el medio de cultivo es la deshidratación, la pérdida de humedad. Entonces, de acuerdo a la geometría en la cual fue fabricado este plástico en el cual está contenido el medio de cultivo, hace que la pérdida de humedad sea mucho menor que en los otros sistemas. Estas son todas condiciones que ayudan a que el sistema sea más verídico, veraz en cuanto a los resultados que se obtienen. Este mismo equipo funciona con nuestro sistema, que es de filtración en membrana. ¿Qué de importancia tiene este? Que es un sistema abierto. Los microorganismos se filtran a través de la membrana y se quedan contenidos en esta membrana. La membrana, esa base de gelatina, no le da ni le quita nutrientes al microorganismo, simplemente funciona como un medio de soporte y de contención. ¿Qué otro sistema tenemos nosotros? Sería el MD8 AirScan. Este sistema es distinto al anterior en el sentido que este sistema es estático, es decir, es para un punto estático. Como ustedes bien saben, de acuerdo a la clasificación de las áreas, de acuerdo a la ISO 5 es un área que es aplicable solamente para inyectables o para su fabricación o llenado. En este apartado dice que, bueno, pues esta área es una de las más importantes en cuanto a sus características de calidad. Entonces, requiere que los monitoreos tanto de partículas totales como de partículas viables sean continuos durante todo el proceso de llenado. ¿Cuál es el principal reto que tienen los fabricantes con esto? Es que no existe un equipo que te haga este monitoreo continuo de forma rutinaria. Es decir, utilizan medio de cultivo y lo que tienen que hacer es cada determinado tiempo estar cambiando las placas de agar. Entonces, en ese momento se tiene que interrumpir el llenado y levantarse una excursión. ¿Qué es lo que hacen en general? Si lo hacen por exposición de placas, colocan una placa y cada 4 horas tienen que estar entrando a cambiar las placas. Con este equipo no se utiliza medio de cultivo, se utilizan las membranas de gelatina, entonces te permite hacer monitoreos continuos. En el caso de las placas de agar, si por ejemplo lo hacen con un equipo que utilice agar, también tienen que estar haciendo monitoreos cada vez. En general, a veces lo que hacen los clientes es colocar inicio, medio y final, pero esto hace que puedan surgir ciertas suspicacias con los monitoreos y por parte de la entidad regulatoria. Entonces sí es importante que se considere esto.
¿Para qué se utiliza? Bueno, para las áreas limpias ISO 5, por ejemplo, para las líneas de llenado o para los aisladores en donde se realizan algunas pruebas de esterilidad. ¿Cómo está conformado este sistema? Por un cabezal de muestreo que puede ser de triclam o de bayoneta, la unidad de mando y el cable de conexión entre estos dos. Este cable de conexión puede ser hasta de 30 metros para que se coloque fuera del área de llenado. ¿Cómo sería el proceso? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en el cual dentro del área de llenado se encuentra el filtro de gelatina para hacer el monitoreo, y fuera de este se encuentra lo demás, el cabezal de muestreo y la unidad de mando. Esto podría quedar adentro dependiendo de las cualidades de su área y de los espacios. Y ya una vez afuera se pueden accionar las unidades con la unidad de mando, el sistema. ¿Cómo funcionaría? El operador entra antes del llenado, coloca la membrana de gelatina y sale. Una vez que se termina de dar el acomodo de la máquina y sus ajustes, se empieza el llenado. En ese momento, ya desde afuera del área, se activa el monitoreo y empieza a trabajar durante 8 horas. Puede trabajar hasta 8 horas continuas, es decir, esto lo hicimos porque de forma internacional es el tiempo en el cual se da un cambio de usuarios, de operadores. Entonces, en ese cambio de turno se entraría y se cambiaría otra vez la membrana, y si se sigue el llenado, se continúa sin ningún problema el llenado. El equipo se puede sanitizar con todos estos sanitizantes sin ningún problema. Al final lo único que les pedimos es que si fue el sanitizante cualquier otro ajeno a un alcohol, posterior a este se pase un lienzo húmedo con alcohol isopropílico al 70 o cualquier alcohol al 70 para eliminar los restos de sales del sanitizante previo. Este sistema funciona con la metodología de filtración por membrana de gelatina. Lo que quiere decir es que no es necesario cambiar cada 4 horas esta membrana, porque no le da nutrientes al microorganismo ni se los quita. Es simplemente un soporte. Entonces, posterior al análisis, esta membrana se va a analizar, posterior al monitoreo. Hace monitoreos continuos hasta por 8 horas, a las 8 horas se detiene, se cambia la membrana, se continúa otro proceso, entonces podría trabajar las 24 horas del día, pero en periodos de 8 horas. Y algo también que es muy importante es que hace monitoreos isocinéticos. ¿Qué quiere decir? Que durante el proceso de monitoreo ustedes conocen la velocidad a la cual trabajan sus filtros EPA en ese punto, entonces le programamos al equipo esa velocidad, y entonces durante las 8 horas va a trabajar a esa misma velocidad, con lo que va a hacer esencialmente que no se genere turbulencia, y al no generar turbulencia, pues esto también no va a irrumpir en el proceso de fabricación y una posible contaminación, no solo de la membrana del monitoreo, sino del producto. También importante que en ese mismo punto, como es isocinético, ustedes pueden tener la probeta isocinética del muestreo para partículas totales junto con nuestra membrana, haciendo a la par en el mismo punto, tanto viables como totales. ¿Cómo se analiza la membrana de gelatina? La membrana de gelatina tiene como principal ventaja que se disuelve con la humedad, entonces muy rápidamente. Entonces el método directo sería colocarle una placa de 90 centímetros con agar, y la membrana se absorbe sobre este medio de cultivo y se disuelve con la humedad de este medio de cultivo. Entonces solamente hacemos eso, lo llevamos a incubar y listo. Ese sería el método directo y más fácil, es decir, terminan el monitoreo, la membrana de gelatina, como la ven aquí, viene en una bolsa estéril con tipo Ziploc, la cual se puede estar sellando y resellando. Entonces ustedes pueden sacar la membrana, meterla en esta bolsa estéril, llevarla al laboratorio de microbiología y ahí analizarla. La metodología indirecta es que, como ya vimos que se disuelve con la humedad del agar, se puede disolver con cualquier solución. Es decir, disolvemos la membrana en una solución estéril, puede ser salina o peptona, en 300 mililitros, y después esta la analizamos por filtración de membrana. Entonces, esta sería la metodología indirecta, pero que también es aplicable a los filtros de membrana. ¿Qué importancia tiene o qué de relevancia tiene el equipo? Bueno, hace algunos años en la NASA, en la Estación Internacional, se dieron cuenta que había ciertas superficies de color verde y tomaron muestras, y el análisis arrojó que se trataba de una alga.
que crece en el océano a grandes profundidades, entonces no saben cómo llegó allá y sobrevive y se desarrolla y vive bien, ¿no? Entonces eso les llevó a la inquietud de saber qué más podían encontrar ahí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, pues hicieron una licitación y para ver equipos para monitoreo ambiental, y mi equipo fue el ganador. Entonces mi equipo se encuentra en estos momentos en la Estación Internacional haciendo monitoreos en el espacio exterior en ciertos puntos. Aquí coloco el link para que ustedes puedan consultar qué otros resultados han obtenido en la búsqueda de estos microorganismos en el medio ambiente, en el espacio exterior. Y mi equipo se encuentra haciendo estos monitoreos. ¿Por qué es importante el equipo? ¿Qué tiene de relevancia con otros en el mercado? Es que esta metodología de filtración en membrana permite que ustedes, además de buscar los microorganismos clásicos que ya vimos que son muy importantes y que nos piden las reglamentaciones, también nos permite hacer otros estudios como la búsqueda de virus en medios ambientes. ¿Por qué? Los virus en general lo que hacen es que crecen en cultivos celulares, lo que hace que sean muy difíciles de aislar. Sin embargo, existen metodologías como el PCR en tiempo real, que ya hay muchos kits en el mercado que pueden ser utilizados. Entonces hemos hecho varias notas de aplicación con el equipo, en el cual lo que hacemos es eso, buscar virus en el medio ambiente. Lo hicimos con el virus de la influenza A, pero también lo hemos hecho con fagos y con algunos otros. Entonces, es posible hacerlo. ¿Cómo sería? Bueno, hacemos el monitoreo con nuestro equipo. Una vez que lo hacemos por el método de filtración en membrana, tenemos la membrana de gelatina. Una vez que tenemos esta membrana de gelatina ya con el monitoreo terminado, concluido, tomamos esta membrana y la disolvemos en una solución de acuerdo, o un buffer acorde al kit que vamos a utilizar. Después de esto, tomamos la muestra de esta solución generada y hacemos la extracción del RNA, y utilizando un kit es posible utilizarlo y entonces buscar o detectar si existen virus en la muestra. Entonces, ¿qué hacemos? No, nadie nos pide que en este momento hagamos detección de virus, es correcto, pero puede ser un plus que nosotros estemos entregando en la empresa para salud laboral. Es decir, además de cumplir con la reglamentación de la búsqueda de los microorganismos clásicos, podemos hacer la detección de estos virus. Una vez que tenemos ya la muestra, esta membrana la disolvemos, la mandamos a un laboratorio donde tengan la facultad de hacer esta determinación, y podemos hacer la búsqueda tanto por ejemplo, del virus de la influenza como como la presencia del coronavirus, por ejemplo, en este caso, que es muy importante. Y de esa forma nosotros podríamos tener, por medio del kit y del resultado que nos arroje decir, bueno, nuestra área, además de estar bajo condiciones de los microorganismos clásicos de mesófilos, aerobios, hongos y levaduras, también estamos haciendo la detección de virus y estamos viendo que estamos cumpliendo con ello, porque estamos haciendo una buena sanitización y también porque estamos llevando a cabo las buenas prácticas de ejecución de los sanitizantes y de la limpieza. De esa forma nosotros, estos equipos y estas tecnologías que nosotros hemos desarrollado en Sartorius son capaces de que podamos evaluar no solamente microorganismos clásicos que son de importancia, sino también otros de relevancia como son los virus en este momento, y yo creo que ya van a ser parte de nuestra vida por siempre. Siempre cuando la gente busca tecnologías innovadoras en la parte de producción o de fabricación, es en donde se van ahí los principales bienes económicos, ¿no? A desarrollar tecnologías en estos puntos. Sin embargo, también es importante que nosotros pensemos en cómo darle mejor sustento a nuestros análisis. Y qué mejor de eso que también implementar tecnologías en las partes de análisis microbiológico, en las cuales a veces son dejadas de lado. Es correcto si ustedes hacen sus análisis con la exposición de placas, pero sería más importante pensar qué más puedo hacer, cómo puedo hacer que mi análisis, mi resultado sea más fuerte, sea más robusto y que no dé lugar a dudas de que nuestra área está cumpliendo y que nuestros productos son los correctos. En ese sentido es importante nosotros considerar el desarrollo de tecnologías como esta, implementarlas en las áreas
y verificar que pues nuestras áreas se están monitoreando y que están funcionando de forma correcta con los requisitos que nosotros nos piden. Ahora en este momento pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si en este momento ustedes ya captaron algunas preguntas que tuvieron durante la charla, es el momento adecuado para que las coloquen en el chat y enseguida les damos solución sin ningún problema. Además, acá les dejo mis datos. Es importante que si ustedes tienen alguna duda particular respecto a este o algún otro tema, piensen en nosotros en Sartorius, en BDC, porque somos una opción que les podemos ayudar en algún tema, siempre y cuando ustedes nos apoyen con sus requisitos, seguramente nosotros les vamos a poder ayudar en algún tema. Las posibilidades de Sartorius en el área de microbiología, de bioproceso, de laboratorio de control físico-químico son muy amplias. Contacten por favor a BDC, son nuestros socios comerciales, nuestros amigos, y seguro vamos a poder trabajar en conjunto con ustedes. Aquí están mis datos, por favor, si tienen alguna duda, es el momento, y pasamos a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Julio César, por su participación. De verdad que muy interesante la conferencia. Y por supuesto, sí tenemos ya algunas preguntas que nos han enviado, así que vamos a iniciar de inmediato con Eric Ausa, quien nos pregunta lo siguiente. ¿Los controles ambientales por sedimentación no necesitan ser validados? No, lo que necesita ser área, en esta parte son tus áreas, y la metodología para hacerlo, que sería el de sedimentación, no requiere una validación porque es una metodología farmacéutica, farmacopeica, que además está descrita en las ISOs que les mencioné, entonces no requiere una validación esta metodología. Sin embargo, les repito, sí es una metodología que deja mucho que desear, es una metodología que solamente resulta ser cualitativa, pero no cuantitativa. No sabes qué volumen de aire estás monitoreando en ese tipo de metodologías. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta que tiene Eric también es, ¿los cabezales del equipo se pueden esterilizar? En el caso de mi equipo particular, no es necesario porque los cabezales vienen incluidos con el medio de cultivo. Esto es algo muy importante porque no requieren que tú los estés esterilizando ni sanitizando cada vez que pases a otra área o a otro punto. Este paso de punto a punto con los otros equipos en el mercado es algo que lleva de arrastre al microorganismo del punto anterior. Entonces es necesario sanitizar los cabezales de estos equipos. En el caso, te repito, de mi equipo portátil, no requiere sanitización porque los cabezales vienen ya incluidos con el medio de cultivo. Entonces no requiere una sanitización o una limpieza para pasar de un área a otra. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Pasamos a otra persona. Carolina Alonso nos pregunta, ¿qué sería lo ideal? ¿Realizar el método de recolección, el monitoreo pasivo y activo o solo el activo? Si tú haces ambos monitoreos, es correcto, no estás incurriendo en algún error. Pero si tú utilizas solamente el monitoreo activo, no pasaría nada. Tú, de hecho, ese sistema es mucho más específico y más sensible que el monitoreo pasivo. Entonces, si tú haces el monitoreo solamente activo, estarías más que cumpliendo, estarías perfectamente cumpliendo con los requisitos regulatorios. Perfectamente. Nos pregunta también Ángel Gutiérrez, ¿cómo se llevaría a cabo la calificación del equipo MD8? El equipo no requiere una calificación, sin embargo, nosotros tenemos la parte del IQ y el OQ como parte del equipo. Eso sería como un apartado extra que nosotros te damos, que vendemos, que sería las carpetas para que se ejecute esta calificación en tus instalaciones con nuestro equipo, y de esa forma quedaría cubierto. Las demás partes de la calificación son partes que tiene que cumplir el usuario y que son de uso rutinario, por así decirlo, con los demás equipos. Entonces eso solamente lo tendrías que adecuar al equipo. Si tú utilizas a un HPLC, por ejemplo, ya nada más lo tendrías que adecuar al equipo, pero en el apartado del IQ y el OQ, que sí son totalmente restringidos del equipo, esos nosotros tenemos las carpetas para que se puedan ejecutar. Ok,
Muchísimas gracias. También nos pregunta el ingeniero Lorenzo Moscoso, ¿cuál es el alcance para el servicio de calibración de estos equipos y para el requerimiento de los consumibles, cómo se haría? Ok, los consumibles, les repito, todo es desarrollo de Sartorius y el alcance, pues yo recomiendo que sea la calificación, la calificación del equipo una vez cada vez que se ingresa el equipo para empezar a funcionar. Y la verificación del equipo la recomendamos una vez al año. Es muy sencilla de hacer y sería cosa de colocar este requisito con nuestros compañeros de BDSS Reyes y ver cómo se hace, pero es muy sencillo de hacer y yo recomiendo que sea una vez al año. Ok, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. También pregunta María Teresa Lara, ¿regularmente aplica este tipo de metodología en establecimientos de droguerías? Mientras tú fabriques un producto farmacéutico o de alimentos, se tienen que cumplir estas características. En el caso de productos farmacéuticos es todavía más estricto porque existe la ISO y la farmacopea. En ese caso, tú tendrías que ver qué calidad va a ser tu producto que vas a fabricar y que cumpla con las características que ya están definidas en los cuadros, pero sí es aplicable a este tipo de establecimientos si es que realizas fabricaciones ahí. Okay. Muchas gracias por esa aclaración. También tenemos a Ileana Salinas preguntando aquí, quisiera conocer a qué se refiere con que una materia prima o producto terminado tenga presencia de E. coli inactiva y qué medidas se deben tomar. Sí, aquí fíjate que yo menciono las materias primas como una fuente de contaminación ambiental muy severa, pero no en sí por la materia prima. La materia prima tú puedes tener la mejor calidad del mundo de tu mejor materia prima, pero el problema es cuando lo ingresas a las áreas productivas, es decir, el material de envase secundario a lo mejor no se descarta o no se sanitiza y entonces esa es la fuente de contaminación principal, no en sí la materia prima, sino el material en el cual vienen envueltas. Ahí es importante que en los procedimientos se sigan las correctas metodologías para ingresar estas materias primas, es decir, bueno, se tiene que sanitizar, se le tiene que quitar el material secundario de envase, no lo sé, eso ya tendría que verse cómo están, cómo se venden o cómo les llegan a ustedes estas materias primas, pero sí, las materias primas y el material de envase, su principal fuente de contaminación ambiental es cuando las ingresamos a estas áreas. Debemos de tener muy bien controladas y seguir la guía de cómo debemos de ingresarlas y cómo deben de salir. Entonces, en ese sentido sí es muy importante. No como tal la materia prima. Las materias primas deben de cumplir con la calidad requerida para el producto que vamos a fabricar, sí, pero en el caso del medio ambiente, la principal importancia que recobran estas es cuando se están ingresando a las áreas de fabricación. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí por parte de Abraham Cruz, quien pregunta, ¿es necesario el monitoreo de partículas antes de un llenado aséptico o se puede justificar con la calificación de las áreas? Y también pregunta, ¿cómo sería para el caso de un área clase ISO 5? Sí, en el apartado de la ISO 5, la ISO es muy clara. Los monitoreos en la farmacopea, por ejemplo, en la USPO, dice que tiene que ser de forma continua. Ahí sí no es posible que tú hagas un monitoreo al inicio y que ya con eso consideres que quedó cubierto, ¿no? Estos monitoreos tienen que ser continuos durante todo el proceso de llenado o de fabricación, en el caso de la ISO 5. Aquí existen muchos equipos en el mercado de partículas totales que te permiten eso. Te están haciendo monitoreos y te arrojan resultados. En el caso de microbiología es más complicado por el uso de medios de cultivo, pero nosotros tenemos la solución que les enseñé, que sería el MD8 AirScan. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Tenemos otra pregunta por aquí de Maritza Beltrán y dice así, ¿cuál es el volumen de aire que toma el equipo durante el muestreo?
Ajá, aquí va a depender de la velocidad a la cual tú le programes para que el equipo haga el monitoreo isocinético. Es decir, si tú le marcas una velocidad de 35 litros por minuto, o no sé, la velocidad que tú le quieras marcar de acuerdo a la velocidad a la cual funciona tu filtro EPA, al final tú dices, bueno, trabajó, por ejemplo, a 10 litros por minuto durante 8 horas, entonces ya nada más sacas la conversión y ya podrías tener el volumen total. Al final, el resultado microbiológico que tú tengas lo puedes reportar por ese mismo resultado y eso te daría el cumplimiento. Lo importante aquí es que en este apartado de la ISO 5 no te dice que tengas que reportar cierto volumen, te lo dice porque te dice que es continuo. Entonces ahí en ese sentido tú ya nada más reportarías tantas UFCs por el tiempo que haya estado, por la conversión de la a la velocidad a la que lo hayas trabajado. Y de esa forma tú obtienes el resultado ya en un parámetro medible. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí, esta está muy interesante, hay muchas preguntas. Alexis Blanco pregunta lo siguiente. Respecto al método de placas de sedimentación, a pesar de no ser un método que garantice el monitoreo, ¿se debe tener una relación entre el número de placas y el área de superficie a evaluar? ¿Cuántas placas se deberían colocar y cuánto de distancia deben estar separados? ¿O solo es un criterio personal? No, sí existe en la ISO que les mencioné de calificación de áreas, en la cual te dice que es una tabla que ya está establecida y te dice, bueno, tienes 10, es un ejemplo, no recuerdo exactamente la tabla, pero es un ejemplo. Tienes 10 metros cuadrados, entonces el valor que tú tienes que asignar son 10 placas. Entonces, eso ya está establecido, el número de placas por metro cuadrado de tu área. Eso es un parámetro ya establecido. Sin embargo, ese parámetro establecido está para la calificación de tu área. Una vez que tú ya tengas calificada tu área, ahí no te habla de placas, te habla de puntos, perdón. Entonces te dice 10 metros, tantos metros cuadrados, tantos puntos para la evaluación. Una vez que tú ya tienes evaluada tu área con este criterio y que sabes cómo se comporta, puedes hacer un análisis de riesgo, una MEF o algo así, en el cual diga, ¿sabes qué? Hemos detectado que en nuestra área hicimos la calificación con 20 puntos, pero de los 20 puntos hemos detectado que 5 son importantes y los otros no. Entonces tú de esa forma, con ese análisis de riesgo, podrías eliminar y reducir puntos hasta un mínimo. ¿Dónde vas a colocar los puntos? En lo que le llaman los estadounidenses los hot points. Es decir, tú vas a detectar cuáles son los puntos calientes en tus áreas donde puedas tener una mayor fuente de contaminación. Por ejemplo, el paso de personal, las puertas o las extracciones o las inyecciones de aire. Entonces, de acuerdo a eso y al criterio de la ISO en cuanto al número de puntos, tú puedes hacer tu calificación. Una vez que tienes tu calificación, te repito, haces un análisis de riesgo y de esa forma también es posible reducir tus puntos a un mínimo para que no hagas todo el monitoreo ambiental que te requiere en el proceso de la calificación. Eso ya sería como de rutina, ¿no? Ok, muchísimas gracias. También pregunta Eric Ausa, ¿el equipo necesita algún tipo de calibración? Y si es así, ¿cuál sería la frecuencia? Sí, lo calibramos, yo recomiendo una vez al año y con eso queda muy bien demostrado su eficiencia del equipo. Perfecto. Y también pregunta Eric, ¿qué otro tipo de microorganismos se pueden detectar con este método? Los únicos que nosotros no hemos podido evidenciar son parásitos, es decir, huevos a lo mejor de algún parásito o larvas de algún parásito, no lo hemos determinado. En el caso de los virus, pues podemos detectar los virus si existe un kit de PCR para ponerlos en evidencia. Evidentemente van a ser los virus de más importancia, que son, por ejemplo, los virus de la influenza y en este caso del coronavirus. Y en el caso de microorganismos clásicos, pues bacterias, la que tú gustes. Si colocas la membrana de gelatina en el medio de cultivo específico para el microorganismo que estás buscando, lo vas a aislar sin ningún problema. Y hongos y levaduras ocurre exactamente lo mismo. Ok, muchísimas gracias por esa aclaración. Tenemos otra pregunta por aquí, esta vez de Natalie. Y Natalie pregunta si podría explicar qué es la isocinética.
Ok, sí. Aquí lo que tú tienes es que los filtros EPA funcionan, les llaman filtros de flujo laminar, porque si los ponemos, cuando se hacen las pruebas de los filtros, esto se hace en fábrica, cuando sale un filtro, lo que hace es que el aire tiene que moverse en forma de ondas, haciendo una especie de lámina como las que se usan en las casas acanaladas. Entonces, cuando se hace esto, para ponerlo en evidencia, evidentemente se le inyecta aire al filtro antes de salir al mercado y se le inyecta cierto material que hace evidente esto con un fondo negro. Entonces se ve que esta laminaridad se cumpla. Para que esto se siga así, no tiene que haber interrupción de esta laminaridad para que funcione y que se produzca esta área séptica que nosotros buscamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todos estos filtros trabajan a cierta velocidad. Entonces, el personal de mantenimiento sabe a qué velocidad trabaja. Esto se detecta con un flujómetro y se detecta la velocidad a la cual está trabajando el aire. Entonces, nuestro equipo decimos que trabaja a una velocidad isocinética porque nosotros le programamos la misma velocidad a la cual sabemos que trabaja este filtro EPA o filtro terminal, y entonces lo que hacemos es que de esta forma no estamos interrumpiendo el flujo, sino que las velocidades son iguales y entonces no hay posibilidad de la formación de una turbulencia que interrumpa en el flujo del aire y que ocasione una posible contaminación por esta interrupción del flujo. Entonces, eso quiere decir isocinético, que trabajan a la misma velocidad el equipo y también el filtro EPA. Perfecto, gracias por esa aclaración. También preguntan aquí, en salas ISO 8, ¿es necesario utilizar un muestreo activo? No, les repito, el monitoreo activo y pasivo está utilizado indistintamente, se puede utilizar, no hay ningún problema, pero el monitoreo activo sí te va a dar un valor más real del estado de calidad de tu área. Pero si utilizas un monitoreo activo en cualquiera de estas áreas, no hay ningún problema. Si utilizas un monitoreo pasivo, tampoco, pero sí la posibilidad de que obtengas valores reales es más eficiente con el monitoreo activo. Muchísimas gracias por aclarar eso. También tenemos otra pregunta aquí. ¿También incluye como documentación la validación del sistema computarizado en ese equipo? No tiene un sistema computarizado este equipo, no hay impresión de datos, en realidad lo único que se le hace al equipo es ajustar el volumen y la velocidad, y esto se hace durante la calibración, entonces no hay un dato electrónico, por así decirlo, que se trabaje con él. Ok, muchísimas gracias. También tenemos a Sara Hernández por aquí preguntando, ¿qué piensa del borrador del anexo 1 de la Unión Europea que propone eliminar el conteo de las partículas de 5 MC en la calificación de las áreas? Sí, aquí es muy importante porque esta eliminación de estas partículas se piensa hacer, pero solamente en clasificaciones ISO 5. ¿Por qué? Porque es tan pequeña la concentración que se pide que se lee, que esta se ha visto que en algunos equipos no se da o no existe por el tamaño de partículas, sino que son algo que le llaman ruido electrónico. Entonces, es por eso que se está tratando de eliminar esto, pero hasta donde yo tengo entendido, solamente se va a eliminar en las ISO 5, porque es tan pequeño el conteo que se da que puede deberse a ruido electrónico y que no es en realidad porque haya una contaminación. Eso es lo que yo tengo entendido y creo que sí va muy adelantado en ese sentido y creo que es justo porque no es algo que esté que requiera, más bien va a ocasionar que se esté levantando fuera de especificaciones muy seguido, siendo que no es algo real, es algo que se debe a que como es muy limitada, el equipo tendría que ser extremadamente sensible para eliminar ese ruido y que no se den estos conteos. Entonces yo creo que es una buena medida que se está por implementar. Perfecto. Entonces tenemos a Daniel Rivera por aquí preguntando, ¿a qué se refiere cuando habla de resultados de patógenos en estado inactivo? A ver, ¿me la repites? Sí, claro. Daniel Rivera pregunta, ¿a qué se refiere cuando habla de resultados de patógenos en estado inactivo?
Ok, sí. Cuando hablamos de esto, quiere decir que hay algunos patógenos que durante el proceso de sanitización, no solo patógenos, bacterias o microorganismos en general, que cuando se da la sanitización, ¿qué ocurre? El sanitizante actúa a nivel de membrana. Entonces, estos microorganismos pueden estar en estado inactivo o de latencia, es decir, están vivos, pero no pueden crecer. Una forma de hacer crecer estos es que los coloquemos en un medio de cultivo que tenga algún tensoactivo o inhibidor de estos preservativos o algo así, y entonces el microorganismo se lava su membrana y entonces está ahora sí apto para crecer. ¿Qué quiere decir? Nosotros no es que no tengamos microorganismos viables, lo que pasa es que están inactivos porque tienen este sanitizante o este preservativo en la membrana. Al eliminar esto, bueno, el microorganismo crece y entonces se puede desarrollar. Es importante hacer esto con el monitoreo ambiental. ¿Por qué? Porque puede ser que el microorganismo nosotros en el monitoreo ambiental no lo hagamos esto y lo consideramos como que no hay un falso negativo, pero puede ser que durante el proceso en el cual estuvo el microorganismo en el producto, entonces se dé esta activación del microorganismo y entonces se pueda desarrollar en el producto. Entonces siempre es importante que los medios de cultivo que utilicemos para monitoreo ambiental tengan algún tensoactivo como TWIN y algún inactivador como la lecitina. Ok, muchísimas gracias. Y ya tenemos la última pregunta. Esta sesión ha sido bastante interesante. La última pregunta la envía Brenda Valiente y dice, ¿el monitoreo puede alternarse entre monitoreo de superficies y ambientales para cumplir los puntos de muestreo por el área o es obligatorio cumplir durante la calificación con todos los puntos? Sí, durante la calificación es necesario que tú a la par que estés haciendo monitoreo ambiental también lo hagas de viables, de totales y también de superficies. Y que durante rutinario, ya que ya has establecido tú los periodos de monitoreo, también lo hagas de esta forma, porque es importante que ustedes consideren a su ambiente como un sistema. Es decir, van a considerar ahí muchos factores, desde el funcionamiento del sistema HVAC hasta las sanitizaciones y limpiezas y la metodología que usen de monitoreo. Entonces, siempre es muy importante que todo lo consideren como un sistema y que también los análisis actúen de esa forma, que en ese mismo momento tengan el resultado de todos los análisis, partículas viables, partículas totales y superficies. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. También el licenciado estuvo colocando la información de dónde le pueden contactar. Ha sido un placer para nosotros tener su participación en esta edición de Pharma Week en el año 2020. Muchísimas gracias, licenciado Manríquez. Gracias a ustedes por la invitación, a mis amigos de BDSS Reyes. Por favor, un abrazo a distancia a todos ellos y a ustedes también. Y cuídense mucho y cualquier cosa, por favor, contáctenos y estamos en contacto. Perfecto, perfecto. Un abrazo muy caluroso también para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con el desarrollo de nuestra Pharma Week. Ahora mismo vamos a una pausa, no sin antes recordarles que este evento llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores Farmacia Carol, también Merck Group, también están nuestros amigos de Técnica, especialistas en buenas prácticas, QC 2000 Consultores y también tenemos a PQE Group. Ahora sí, nos vamos a una pausa y regresamos a las 4 de la tarde con otra conferencia para ustedes.
Tú que estás entrando ahora a Pharma Week 2020, nuestra próxima conferencia es... Tú que estás entrando ahora a Pharma Week 2020, nuestra próxima conferencia es...
Tú que estás entrando ahora a Pharma Week 2020, nuestra próxima conferencia es
Tú que estás entrando ahora a Pharma Week 2020, nuestra próxima conferencia es